gustaría mucho de hablar en español, pero no hablo muy bien, entonces es mejor hablar en inglés. Entonces, muchas gracias a la traductora también, muchas gracias, profesora Gabina. ¿Entiendes? ¿No hablo así? Sí. ¿Quién puede? I am very happy to be here also because I'm meeting some good friends of mine. Estoy muy contento de estar aquí también porque estoy encontrándome con buenos amigos. Some friends, some spiritual friends from my own spiritual family that comes from my heart group, Personas Gyeongju. Son amigos espirituales que vienen de mi familia de corazón, alumnos de su santidad en Lhawang grupo. And also some friends that comes from some other families I have. Amigos de otras familias que tienen. Recently I was in Mexico studying about studying and actually practicing in a retreat in more than a month about cultivating emotional balance, where we study about emotions and we learn how to deal with them, how to use them, as well as we learn how to develop mindfulness. Recientemente estuve más de un mes en México estudiando y practicando cómo cultivar el equilibrio en las emociones. Entonces estuvimos estudiando las emociones, trabajando con ellas y trabajando con la atención plena. In this program that it was supposed to train teachers that can transmit to others, so in that I kind of developed a relationship with the whole group, and a new family came into my life. Este programa tenía la intención de entrenar maestros que a su vez pudieran pasar esto a otros, y en ese contexto desarrollé una relación con todos ellos como una nueva familia. And one of my family members was Professor Karina, and a few others also from here that were there with me, and I'm really, really happy to see them. We spent more than a month together, like in the same path, and sometimes we would talk and share things, and other times we were like advised and suggested to be in silence. But in silence also we can share a lot through different means, not by words, by songs, but by eyesight, the way you look at people, the way you interact with them, like with bodily physical interaction. Y en ese contexto, que fue más de un mes, compartió ese camino con varias personas que están aquí, como la profesora Gabina y otros, y estamos contentos de volver a reencontrarse con ellos. Y durante ese tipo de trabajo uno habla y comparte muchas cosas, pero también a veces está en silencio y comparte de otra manera, comparte a través de la mirada, a través de la interacción corporal. Entonces pasó mucho tiempo y está contento de estar con esta familia también. And now I come here and in some way like I'm the only one now in this place. Before we were like 4, but now I'm the only one now wearing some strange clothes. Y entonces ahora le toca volver aquí, y en este momento aquí en este salón antes había 4 personas usando ropas raras y ahora él es el único con ropas raras. In Brazil, in my place where I come from, actually it's a little bit dangerous for a man to go around with skirts. En Brasil, de donde él viene, es un poco peligroso que andar como hombre con falda. Yeah, so sometimes I feel very comfortable in a temple, in a monastery, but when I come to different environments, I kind of
how should I behave? Muchas veces en los templos y monasterios pues se siente muy cómodo, pero cuando llega a otros ambientes se tiene que preguntar cómo debe comportarse. So, even though I'm wearing these clothes, and I might look different from you guys, I'm not different. Aunque yo uso esta ropa y pudiera parecer diferente a ustedes, en realidad no soy diferente. I'm using a uniform that actually is reminding me about the purpose of my life, what I wish to follow. Lo utilizo como un uniforme que me recuerda cuál es el propósito de mi vida, hacia dónde quiero que vaya mi vida. But innerly, I am a human being. Pero internamente soy un ser humano. Outwardly too, but quite a human being. Pero un ser humano un poco raro. Anyway, like in Brazil, last time I was in Brazil, it was kind of funny because I would go to buy something outside, and I would go to the supermarket to buy food for bringing to the Dharma Center in Brazil, and it was a little bit awkward because the street would stop to look at me. La última vez que estuve en Brasil salía, por ejemplo, y compraba cosas para el centro, en el supermercado, y había cierta incomodidad en cómo lo volteaban a ver en la calle. Even the bus drivers, they would stop the whole bus, and then some children inside the bus, Mom, look. O sea, los choferes de los camiones paraban los camiones y los niños iban en el camión y le decían a sus mamás, mira. Now, there is a TV series in Brazil. It calls Rare Jewel. Joia Rara. Actualmente hay en Brasil una serie que se llama Una joya peculiar o una joya poco común. And in this TV serial, they are the director of the TV serial. He shoot all the scenes, many of the scenes in the Himalayas, and they talk about Tibetan Buddhism. They have Tibetan monks, they have Tibetan Rinpoches there appearing in the TV serial. And one Rinpoche in the TV serial, he passed away, one Tibetan Rinpoche, and he reborn as a Brazilian girl. Y en esa serie el director filmó muchas escenas en los Himalayas y se habla ahí del budismo tibetano, aparecen rinpoches tibetanos y monjes tibetanos, y en la historia que ponen ahí, uno de los rinpoches murió y renació como una niña brasileña. And because of this TV serial, nowadays I'm walking the streets and I see the children calling the moms, Mom, look, Rinpoche. Y por esa serie de televisión ahora, cuando camino en las calles de Brasil, los niños le dicen a su mamá, mira, un Rinpoche. And I kind of, no, I want Rinpoche. Entonces quisiera decir, no soy un Rinpoche. Big mistake. Es un gran error. Anyway, like when I look at myself, I have emotions, same as you. Cuando miro en mí mismo, veo que tengo emociones, igual que ustedes. And recently, His Eminence was having an interview in Brazil, and the person that was interviewing him asked him, His Eminence, do masters they cry and they become sad where their own masters die? They asked him.
En una entrevista reciente a su eminencia en Brasil, el entrevistador le pregunta a él que si los maestros lloran y se ponen tristes cuando sus propios maestros se mueren. And he said, yes, of course. We are not stones. Y le dice, pues claro que sí, si no somos de piedra. And something inside of me always told me that I'm not a stone. But in the same time, we all have this kind of imagination that to be an enlightened being or to be somebody that is very spiritual is to not have emotions. Algo a mí siempre me decía eso, que yo no estoy hecho de piedra, pero en realidad es común que tengamos la idea de que alguien iluminado, que está muy evolucionado espiritualmente, no tiene emociones. And when I heard Examen saying that, yes, of course, we are not stones, I was, yes, I knew about that when Y cuando escuchó a su eminencia decir, pero si no somos de piedra, él dijo, sí, ya lo sabía, me suena. And then he kept explaining emotions. They are movements of the mind, movements of the heart. Yeah. The problem is not the movement to move. The problem is being carried away by the movement. Y entonces él continúa explicando que las emociones son movimientos de la mente, movimientos del corazón, y que el problema no es este movimiento, sino cómo nos lleva, cómo nos arrastra. And also another problem would be to fight against them. Y también que habría problema con luchar contra las emociones. Why? Because when you fight against emotions, you are strengthening them. Porque cuando luchamos contra las emociones, en realidad las fortalecemos. You are giving reality, existence, solidity to them. Les damos más realidad, más solidez, las hacemos más existentes. And base it on a preconception that inputs some negative value in the emotions, that it is not on the emotions. It's one on mind's projection. Y es porque tenemos como una concepción previa de que las emociones son algo negativo, y en realidad no es que la emoción en sí misma sea negativa, es nuestro concepto de la emoción el que es negativo. I have seen all my teachers and all teachers I have met, even though I can see that they have some kind of balance that makes them not being carried away by the emotions. They smile, they have affection. Sometimes they have to be firm also. Same as parents with children. When children are too naughty, in order for them to not get hurt in life, in order to help them to grow, educate them, sometimes we need to be firm, or sometimes even wrathful. Y tanto su maestro como todos los maestros que ha conocido, él ha visto que aunque tienen un equilibrio que permite que las emociones no los arrastren, sonríen, son afectuosos y a veces son muy firmes. Son como los padres con sus hijos, que si son demasiado traviesos tienen que ser firmes y a veces hasta tienen que mostrar cierta ira para que el niño crezca y aprenda y no se lastime. And these all are movements of the mind. They are feeling. They are feeling compassion. They are feeling love. Y estos todos son movimientos de la mente. Están sintiendo compasión, están sintiendo amor. They are feeling affection. Sintiendo afecto. They also feel a quality of, let's say, what we conceive as anger. I don't like this word anger because it encompasses
it doesn't encompass the whole energy that anger actually carry. Y tienen otras cualidades que pueden equipararse con el enojo, pero la palabra enojo en realidad no abarca todo lo que es esa energía que a veces expresa. Sometimes we have a natural inner intelligence which protects us. A veces tenemos una inteligencia innata e interna que nos protege. If I take something from the table here and throw it at you, maybe you're going to do this, isn't it? Si yo tomo algo de la mesa y te lo aviento, vas a hacer algo. You don't need to think about it. No necesitas pensar. It's an intelligence going on inside. Es una inteligencia que se da internamente. And this intelligence activates some energy. Y esta inteligencia activa energía. If your child is going to put her fingers in the electrical, how do you call outlet, yeah, and you are kind of here and the baby is there, what do you do? Jump, maybe screaming, yeah? Si su hijo pequeño va a meter el dedo en el contacto de la luz, ¿qué hacen ustedes? Naturalmente saltan y gritan. When are you screaming and you run with full of energy? Are you angry with your child? Cuando gritan y corren con toda esa energía, ¿es que están enojados con el niño? No, but it's very similar to the energy when you are angry. Entonces es una energía semejante del enojo. And when you think about the energy itself, there is no negative and positive in it. Cuando uno ve a la energía como energía en sí misma, no es que sea positiva o negativa. Positive and negative arise through different conditions, outer conditions and also inner conditions, which are our preconceptions. Lo negativo y lo positivo son valores que vienen de condiciones externas y de condiciones internas que son nuestros prejuicios o nuestros conceptos previos. And why I'm talking that here where I should be guiding some meditation exercise. Ahí les estoy hablando si tendría que estar guiando un ejercicio de meditación. It's because I'm already guiding you. Es porque ya los estoy guiando. When you are listening to me, you are following the sequence of my thoughts. Porque cuando me escuchan ya están siguiendo la secuencia de mis pensamientos. That's why when I look at your face, I can see some face expressions. That means you're following. Y cuando los miro a la cara, puedo ver su expresión que me están siguiendo. Sometimes I'm a bit worried when I don't see any face expressions. Pero cuando veo que no hay expresiones faciales, me empiezo a preocupar. In Brazil now, me and His Eminence and myself, we are guiding a weekend retreat together. And in this retreat, I noticed that few people in front of the line, they were very serious. Recientemente en Brasil, su eminencia y él estuvieron guiando un retiro de fin de semana y notaba que la gente de la primera fila estaba sumamente seria. And one of them was a very good friend of mine. And in a break of the retreat, I approached her. I was kind of curious and a little bit worried also. Una de las personas que estaban al frente es buena amiga de él y entonces en una de las pausas se acercó con curiosidad pero también un poquito preocupada. And I asked her, is it like that myself and Isness, are we saying something that you look like very disgusting? Me dijo, ¿hay algo de lo que estamos diciendo su eminencia o yo que no te está gustando para nada? Yes, no, it's the opposite. Le digo, no, es todo lo contrario. And then I look at her eyes and say, but how is that possible that I just see this face all the time in all the sections, meditation sections and teachings?
Y entonces dijo, se preguntó, pero ¿cómo es posible que yo vea esa misma cara en todas las sesiones de meditación? And then she said, it's because this touching is so deep that like all different kinds of feelings are coming. Y ella le respondió, bueno, es que me están tocando tan profundamente que estoy pasando por toda clase de emociones. And I'm trying to calm down my mind and to look into what is coming out. Y estoy tratando de calmar mi mente y poder ver qué es lo que está saliendo. That's why she was like very serious, looking straight. She doesn't look at us. Y era por eso que estaba tan seria y no nos miraba. So it's very interesting because, as his he mentioned before here, calming down the mind is very important so that we can develop flashlight. Y por eso su evidencia estaba hablándonos de cómo es importante calmar la mente, porque entonces así es como desarrollar un gran reflector. One analogy that I like it very much, that it comes from Tibetan Buddhism, is an analogy of a huge waterfall. Una analogía que a ella gusta mucho que viene del budismo de Tibet es la analogía de la cascada. It's an analogy that is related with meditation. Es una analogía en relación con la meditación. And our faults, usually they are like the strength of the water that's coming down from the waterfall, like very strong, very fast. Se dice que nuestros pensamientos son como el agua que cae de una gran cascada, que caen muy rápido y muchos. And evidence of that is that when people start to meditate, they come to the teachers or they come to share to the group. I don't know why, but I think this is getting worse. Por eso es que cuando las personas, o sea, lo que demuestra es que cuando las personas empiezan a meditar, vienen con el maestro que está enseñando o comparten en el grupo, que pues no saben por qué, pero sienten que la mente se les está poniendo peor. It seems that my mind is getting even more crazy. Se les está poniendo más loca. But that doesn't mean that's getting worse. Actually, it means that now you are looking how your mind is going on during your day. Pero en realidad no quiere decir que se está empeorando la mente, sino que están pudiendo ver cómo está la mente durante el día. It's the same. When you sit, you're not doing anything else. You're not agitating the mind. You just are opening up to see the speed of your mind when you are not aware of it. Porque cuando uno se sienta a meditar, no está produciendo nada en la mente, sino simplemente se está sentando a observar su mente y viendo cómo se acelera y uno no se da cuenta de ello. We are not aware of it during our day because we are not observing the mind. We are observing what the mind is projecting outside. Uno normalmente no se da cuenta de que la mente está haciendo eso porque no está viéndola, sino que está proyectando hacia afuera constantemente. So this speed, strong speed that we start to observe is like a waterfall. Entonces este gran acelere que empezamos a observar es como una cascada. And then, how you guys stop a waterfall? Y entonces, ¿cómo podrían ustedes parar una cascada? That's a question. Es una pregunta. Somebody knows? If you go under the waterfall and try to can you stop it? Si se ponen abajo y la detienen, para. No. Just observing. Flowing with it. Huh? Flowing with it? Then you might get your head crushed in a stone. Si se van con la cascada, a lo mejor les avienta la cabeza una piedra. La cascada. The speed is too strong. Tiene demasiada velocidad. If you go under it, even the strength of the water can kill you. Si se van debajo de una cascada así, la fuerza de la agua puede hasta matarlo. So, what's the trick? Entonces, ¿cuál sería el truco? You can't.
Ah, You don't? there's a trick. El truco es que no se puede. I love it when we feel it, we can't. Because actually, it's very interesting. I also felt many times that I couldn't stop my mind. Me encanta cuando podemos ver que no podemos, porque yo también sentía que no podía parar mi mente muchas veces. And even inside Buddhism, I was receiving teaching for many, many years. I started practicing it when I was 15 years old. And I moved to live in a Dharma center when I was 16 years old and in Brazil. And I lived there for 7 years. Incluso estando dentro del budismo, que empecé a practicar y estudiar a los 15 años, a los 16 años me fui a vivir a un centro de budismo de Dharma en Brasil y estuve ahí viviendo 7 años. And after my first teacher passed away in Brazil, I went to his cremation in Nepal, and from there I stayed for 10 years training in monasteries and training also in Himalayan caves in the yogi tradition. Y entonces cuando mi primer maestro de meditación murió, fui a su cremación en Nepal y me quedé ahí 10 años practicando, a veces en cuevas. And throughout all this training, for many years, I was very upset because I couldn't stop my mind. Y a pesar de todo este entrenamiento, yo me sentía muy mal porque no podía parar la mente. And I tried really hard. Y de veras lo intentaba. Yeah? I tried to focus on the breath. I tried to focus on an object. I tried, even sometimes I had the feeling that I was trying with my hands stopping my thoughts. Intentó de muchas maneras parar a la mente, con la respiración, enfocándose en objetos. A veces tenía la sensación de que quería pararla con sus propias manos. And then, at some point, I kind of gave up, and I started to talk with my mind, very upset, very disappointed. Why you don't stop? Pero llegó el momento en que se dio por vencido y empezó a hablarle a su propia mente muy decepcionado. ¿Por qué no puedes parar? Please, give me some rest. Por favor, dame descanso, dame una pausa. At the moment I start to talk with my mind, something happened. Y en el momento en que empecé a hablar con mi mente, algo sucedió. At the moment I start to understand my mind. En ese momento empecé a comprender a mi mente. My mind started to feel that she had a friend. Y mi mente empezó a sentir que tenía un amigo. And then I would share with my own mind, like, I understand you. I know why you are like this. Y compartía con mi propia mente cosas como, te comprendo, entiendo por qué actúas así. I have been cultivating this kind of speed since, like, if you are not Buddhist, you'd say since I was a baby, I was grown up and I was taught how to think, how to conceive, to project values into things, and how to think about life and how to think about myself, who am I, who are others, and so on. So I was training my mind to get to that speed, and after I just was for many years strengthening that training. He cultivado este tipo, le decía, comprendo por qué he cultivado este tipo de acelere. Si uno no es budista puede decir desde que soy bebé. Y a través de toda mi educación y mi crianza aprendí a pensar así con mi mente, a proyectar valores sobre las cosas, a pensar en qué es la vida, quién soy, qué son otros, entrenando a la mente en ese tipo de acelere. Y por muchos años he estado incluso incrementando esa tendencia. So when I understood that, I look at my mind and I had this feeling of, I really understand you. I really, okay, now I know
why you are like that. Y entonces cuando pude entender esto, vi a mi mente y sentí que de veras podía entenderla. Podía decirle, sé por qué te comportas así. I could forgive my own mind. Pude perdonar a mi propia mente. When that happens, some kind of lightness and openness start to rise. Cuando esto sucedió, empezó a surgir cierta ligereza, cierta luz And openness. Yeah? y apertura. That's the starting of the trick. So when there is a waterfall, very strong, the waterfall reaches the ground. And then from the ground it becomes a river. As much as the, how to say, when there's the stones beside the river, when they are too tight, the edge of the river, as much as the edge of the river are short, the banks of the river are tight, closer, more fast and more strong the water will flow from it. Entonces, ese momento, esa realización fue el inicio de lo que es la clave para trabajar con la mente. Porque cuando la cascada cae, después sobre la tierra se convierte en un río. Y entre más angostos son las riberas, entre más cerca están las riberas, con más fuerza atraviesa el agua. And as much as the edge, the banks are opening up, what happens with the water? It slows down. Cuando las riberas se hacen más anchas, el agua fluye más despacio. It's possible. Entonces es posible. The thing is that we are making war with ourselves. El problema es que estamos en guerra con nosotros mismos. If we open up, even though the water is still, it keeps flowing, it starts to calm down, flow at less speed. Si nos abrimos, aunque el agua va a seguir fluyendo, se va a calmar. And at the end, it can come and open up as a great lake. Fluye más despacio y al final puede abrirse a un gran lago. When it opens up vast, what happens with the water? Cuando se abra así, a esta vastedad, ¿qué sucede con el agua? It can become completely still. El agua puede estar totalmente quieta entonces. And what happens when the water is still? ¿Y qué sucede cuando está quieta? She can reflect, and also depending on how you look, your focus, you can look through it. It's completely transparent. Cuando el agua está quieta puede reflejar muy bien y también es totalmente transparente, uno puede ver a través de ella. In order to open up, you have to understand that the benefits of opening up. You have to understand that the nature of the water, the nature of the flowing. Para poder abrirse así, hay que entender cuáles son los beneficios que se alcanzarían, entender cuál es la naturaleza de esa agua, de ese flujo. And then you start to accept it, to open it. Entonces uno empieza a aceptarlo y abrirse. And by knowing the nature of the water, you also, at some point, you give yourself to become the water. Y al conocer la naturaleza del agua, uno puede también entregarse a convertirse en el agua. When you give yourself and become the water, there is no any interference anymore that disturbs the water. Cuando uno se entrega y se convierte en el agua, deja de haber interferencias que alteran esa agua. There is peace. Esa es la paz.
That is clarity. Esa es la claridad. That is understanding. Hay comprensión. That is acceptance. Hay aceptación. If there is understanding, acceptance, there is also love. Si hay comprensión y aceptación, también hay amor. There is a kind of love that is unconditional. It's not dependent on I give because I want. Y es un tipo de amor que es incondicional. No es un amor de que doy para recibir algo de regreso. Because there is no I anymore there. There is just water. Porque ya no hay un yo en ese momento. Ya nada más hay agua. And a water that is in a vast lake, we cannot see the edges. It's really huge. There is no end. Y es agua que es un lago vastísimo. Es tan enorme que no podemos ver sus orillas. Our nature is the nature of the lake. Nuestra naturaleza es la naturaleza del lago. The lake doesn't reject the fishes to go through it. El lago no rechaza los peces que nadan en él. The lake doesn't stop the sun to shine on it. El lago no detiene al sol para que no brille sobre él. The rain to fill it. A la lluvia para que la llene. It's unconditional. Yo no sé, acolhimento, ¿entiendes? Yo no sé de otro acolhimiento. Embrace. Es algo que acoge incondicionalmente. Receiving. Acompañamiento. When you find out this within yourself, you start to understand that it was always there. You're not just, we didn't perceive it because we were being carried away by the projections, our own projections outside. Cuando descubrimos esto, nos damos cuenta de que siempre ha estado allí, pero que no lo habíamos percibido porque estábamos constantemente arrastrados por nuestras proyecciones externas. And then when you find out that the lake was always there, beneath, the water was always there, you find out also that the water is always in every sentient being, that nature of the water. Y cuando uno descubre que ese lago, esa agua, siempre ha estado ahí abajo, uno también descubre que está así en todos los seres sensibles. And then you can choose to relate with other beings by looking on what they really are, or by looking through the lens that were trained by other people, telling you what reality is, what other thing is, bad, good, nothing, not nothing. You can choose to use the lens of what society, what television, what the media is telling you, that reality is, or you can choose to look on how reality really is, and what's the nature of every sentient being. Y entonces uno tiene la elección de ver a los demás, a los otros seres, como es su verdadera naturaleza, como lo que son, o bien verlos a través de la lente de lo que nosotros nos han dicho que son, de cómo las cosas socialmente se consideran buenas o malas, de cómo la televisión fomenta una manera de ver la realidad. Entonces realmente tenemos entonces la elección de poder verlos como son en su naturaleza y así con todos los seres también. In fact, it's not even a choice. It's like someone that takes an apple and put the apple on the table and start to study the apple. Y en realidad ni siquiera es realmente una elección.
Es como si alguien pone una manzana en la mesa y la empieza a estudiar. The person can tell the color of the apple, the shape of the apple, maybe even study from which seed the apple came, from which fruit tree the apples came from. Y entonces puede estudiar su color, su forma, a lo mejor estudia de qué semilla o de qué árbol, como qué forma tiene ese árbol, de dónde viene. I'm pretty sure that someone can make a master's degree on an apple. Estoy seguro de que alguien puede hacer una tesis de maestría sobre la manzana. I'm not really sure if it's possible to do a PhD on that. No sé si una tesis de doctorado, pero Maybe it's possible, but I guess the board of professors that will challenge the person when you have to present the thesis, probably they will come and ask, okay, very nice presentation, but what's the taste of that? a lo mejor se puede llegar a hacer, pero entonces el jurado al que se presenta esta tesis diría, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿a qué sabe la manzana? Then the student might answer, oh, I thought that was to study that, not to eat that. Entonces el estudiante a lo mejor dice, bueno, es que yo entendí que se trataba de estudiar la manzana, no de probar la manzana. Yes, but the taste of the apple is a very important element to know about it. Y le responden, sí, pero el sabor de la manzana es un elemento muy importante de esa. So why is even there is no choice? Because when you eat the apple and you feel the taste of the apple, you know it. Y la razón por la que dice que ni siquiera hay una elección ya es porque cuando uno prueba la manzana ya conoce el sabor de la manzana. So we don't need to choose anymore to taste the apple as apple or to taste the apple as something else, because it doesn't taste it as anything else. You know it. This is apple's taste. Y entonces no necesitamos realmente elegir allí si queremos probar la manzana como sabe o como otra cosa, porque no hay otra cosa. La manzana sabe a lo que es. Therefore, we call it in Buddhism spontaneous conduct. When you know the taste, you live your life based on that taste you already know it. Y esto es a lo que en budismo se le llama conducta espontánea. Cuando uno ya conoce el sabor, entonces ya uno vive su vida en términos de esa experiencia. When you know the true nature of every sentient being, including yourself, you know the taste. You never get caught again in your own preconceptions about what they are, because you know what they are. Cuando conoces ya la naturaleza de todos los seres sensibles, incluyéndote a ti mismo, entonces ya conoces ese sabor, ya conoces lo que es. What do you think other beings are? As Isemensu was telling, he loves to talk about husband and wife, boyfriend and girl. That's a very good example, because actually most of us live that. I cannot say we, but most of us live that. Las preconcepciones, la evidencia hablar del esposo y la esposa, es algo que muchos vivimos, aunque no. Cannot say we, right? Todos vivimos, muchos viven. So this is a very nice example, because what you see there, it's very interesting. Some people they broke up or they got divorced because they said, my husband and my wife, my boyfriend, my girlfriend, they have all these faults, they have all this behavior that negative. I cannot stand on it. I have to finish, I have to go away. Es muy buen ejemplo, muy interesante, porque una persona que se divorcia dice, pues es que no pude con los defectos de esta persona, no los aguantaba, no, me parece muy negativo. So, like, if the thing is that we broke up, we got divorced, and then we find a new princess
prince. Y lo que sucede es que uno se separa, se divorcia y luego encuentra un nuevo príncipe, una nueva princesa. What time it finished? 2. Okay. 5 minutes before. Okay. Good. That's it. 2, 3, 4. Okay. So the thing is that we find a new princess or prince, but then suddenly some magic happens. We start to find out that our old husband or boyfriend or girlfriend in the new princess or prince. Y entonces tenemos nuestro nuevo príncipe o princesa y de repente empieza a suceder algo completamente mágico, y es que empezamos a descubrir a nuestro ex en el nuevo. How is that possible? It's like magic. Como magia. But this magic is very interesting. We are the magicians. Pero en este caso nosotros somos los magos. So we see out there what actually is inside here. Vemos afuera lo que en realidad está dentro. And it's more even interesting because when I say it's inside here, it's kind of funny because when people usually to say, "Oh, you did this," usually we say, "Who, me?" We don't say, "Who, me," right? Y entonces resulta incluso más interesante porque cuando decimos está adentro, y por ejemplo alguien nos dice, hiciste esto, y uno dice, yo, no decimos yo. Our nature, the nature of our mind is not in the brain. Nuestra naturaleza o la naturaleza de nuestra mente no se localiza en el cerebro. The nature of our mind is the center of our heart. La naturaleza de nuestra mente está en el centro de nuestro corazón. That's why when we feel love, when we feel compassion, we feel a warmth and open the chest. Por eso es que cuando uno siente amor o siente compasión, siente calor en el pecho, en el centro del pecho. Usually you don't feel like the brain opening up. En general no siente como que se le abre el cerebro. So I got carried away actually and I forgot the meditation exercise. It's worth it. Que se emocionó y ya no hizo el ejercicio de meditación. I got carried away. Okay. So, but anyway, actually, what I did was we have two different kinds of meditation in Tibetan, in Buddhism in general, that's called shamatha and vipassana. Shamatha usually is calming down the mind and generating focus. And vipassana is what is called analytical meditation. We're gonna reflect, contemplate about things. Entonces, en términos de meditación, en el budismo del Himalaya se usan dos tipos de método. Uno es el de shamatha, que es el de calmar la mente y lograr enfocarla, entrenar a enfocarse, y vipassana, que es la meditación analítica, Where we reflect and contemplate about things. en donde reflexionamos y contemplamos diferentes cosas. So when we share and we study and we think together about Dharma, we are doing a kind of analytical meditation together. Entonces, cuando compartimos y reflexionamos sobre las enseñanzas del Dharma, estamos haciendo un tipo de meditación analítica. So I think it would be interesting if someone has one question. Maybe I can answer in 5 minutes. Sería interesante si hay alguna pregunta que pueda él contestar en los siguientes 5 minutos. Well, I just want, it's not a question, no es una pregunta, es solo una observación. Que para mí esto fue como una meditación, para mí esto fue solo como una meditación hablada. Muchas gracias. Bueno, muy feliz. ¿Tiene Una más, sí, por favor. Sí, en realidad es una pregunta donde se habló de la
exposición anterior de que la meditación se podría utilizar la luz. Yo no quería preguntarte, porque no está la persona que la expuso en la anterior, de qué manera, en este caso, se usaría la meditación o cualquier otro elemento, ¿no? Sí. ¿Qué? So, in meditation, with Buddhist meditation, we have this meditation called shamatha. Shamatha actually means calm abiding. En la meditación budista hacemos la meditación de shamatha. Shamatha quiere decir permanecer pacíficamente, en calma. In calm abiding meditation, one of the trainings is to have a point or an object of meditation. En esta meditación de permanecer en calma, para entrenar se utiliza un punto focal, algo en donde se pone la atención. And it can be outer, inner, and secret. Y los objetos en los que se pone la atención pueden ser externos, internos o secretos. The outer one usually can be, we can focus in the 45 degrees. This floor. En el externo uno enfoca su mirada a 45 grados hacia abajo en el piso. In the following the nose. If you have a big nose, it's a problem. Se va siguiendo la nariz, el punto de la nariz. Si la tiene uno muy grande, pues puede ser un poco. And if you have too small, also you don't know what to follow. Pero también si uno le tiene muy chiquita, puede ser un problema porque no sabe para dónde poner la mirada. Anyway, so focus point there. Another thing can be a stone, a piece of wood, or it can be sacred objects like a statue of Buddha, an image of Buddha, photo of Buddha. So these are outer objects of meditation. Otros objetos externos pueden ser un pedazo de madera, una piedra o imágenes del Buda, una estatua, una foto. The inner objects are usually Buddha taught breathing meditation, so you focus on the breath. Como objetos internos, la más común es el enfocarse en la respiración. And then slowly you breath. It's good, like when we are very stressed out, yeah, very agitated. Sometimes we feel even without thinking, without intention, we feel our body. Isn't it? Y el enfocarse en la respiración es algo que tiene un efecto sobre nosotros. Incluso instintivamente, cuando nos sentimos muy acelerados, tendemos a centrarnos en la respiración, respirar más hondo. Entonces, sorry. So we focus on the breath, and slowly our mind is calming down and abiding with the breath. Entonces nos enfocamos en la respiración y poco a poco la mente se va calmando y va como pudiendo descansar en la respiración. And when it becomes more naturally abiding on the breath, suddenly it becomes the breath. Y en un momento dado, cuando naturalmente está ya más descansando en la respiración, se unifica la mente con la respiración. The mind and the breath become one. Se convierten en una sola cosa. This is inner. And another inner object is meditating on a light, a sphere of light. Otro objeto interno es meditar enfocándose en una esfera de luz. And about the sphere of light, it's usually taught in the Vajrayana teachings or the Tantric Buddhism. Y la meditación en la esfera de luz es algo que se enseña generalmente en enseñanzas de Vajrayana o Tántrica. Usually in the center of the light sphere, there is a root syllable of some specific deity or some specific teaching.
En el centro de esa esfera luminosa generalmente hay una sílaba, que es la sílaba raíz de una deidad o de una enseñanza específica. And this syllable arises from the understanding of the union of appearance and emptiness. Y esa sílaba surge de la comprensión de la unión entre la apariencia y el vacío. And soon, when there is this union, there is no ego. Cuando hay esta unión, ya no hay ego. And when there is no ego, there is love. Y cuando no hay ego, hay amor. And this sphere of light is full of this energy of love. Y esta esfera de luz está entonces llena de energía de amor. It magnetizes our mind, our heart. Y magnetiza nuestra mente, nuestro corazón. We want to become one with the sphere of light. Queremos unificarnos con esa esfera de luz. Then the mind naturally abides in the sphere of light. Y entonces la mente naturalmente permanece en la esfera de luz. Because we know how the mind operates. Usually we have focus on what we have interest. Porque así es como funciona la mente y lo sabemos. Nos enfocamos en lo que nos interesa. Whatever we have interest, naturally our mind stays there, goes to that direction. No importa que sea lo que nos interese, es natural que la mente se vaya hacia allá. So that is the inner meditation. The secret one, if you guys want to know, His Eminence is gonna teach tomorrow afternoon, Casa Drama. Ese fue el freno y el objeto secreto, si quieren escucharlo, pueden ir a las enseñanzas de su eminencia mañana en la tarde en Casa Drama. He's gonna give an introduction to this secret meditation in the tantric condition through empowerment and initiation. Él va a dar una introducción a esta meditación tántrica con objetos secreto a través de un empoderamiento que él da. And whoever wants to know about where is Casa Drama, then there are a few people here that can help you to know the address there. Y aquí hay varias personas del centro que pueden orientarlos para cómo llegar a Casa Drama mañana. So I thank you all very much for your patience, and I hope that I didn't bore you because I speak very slow, and sometimes also I have seen people sleeping while I talk. Les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido porque a veces hablo muy despacio y veo que la gente se queda dormida. And thank you very much for Professor Gardina and for the university also to receive us here and with a warm reception. Yo quiero agradecerle a Lhawang. Muchas gracias por su participación y ojalá que nos puedan dar la información.